Bueno, quien disfrutó esa conferencia de doña Adela Cortina. Adelante, Juan. Bueno, y acuerde que también teníamos para ver su discurso ahí en el concurso de oratoria, que también lo vimos. Claro, también, a ver qué elementos se encontraban que nos fuera pertinentes. Adelante. Eso, bueno. Listo, no, lo que uno rescata de la conferencia de Adela Cortina es cómo lleva a interrogar a los maestros, a decirle a los maestros de qué están hechos, para qué están hechos. ¿Cuál es esa parte de la ética que hay que ayudarle a transmitir a los alumnos? Entonces dice una frase muy bonita que dice, los maestros están condenados a ser coherentes. Los maestros están condenados a ser coherentes, esa coherencia, ¿sí? Eso que uno no escoge cuando nace porque es una lotería natural, ¿sí? Eso se lo ganó uno. Y esa lucha permanente, desde que usted se va se me olvidó la palabra. O sea, cuando ya el espermatozoide va a llegar al óvulo y ya se logra hacer esa persona, es una lucha permanente. Entonces, en la conferencia, pues, el presentador, digámoslo así, es otro maestro. Sí, es otro maestro y eso pues hace que la conversación entre ellos dos sea supremamente fluida y hablan mucho de cómo se forja el que debe estar en las virtudes, debe ir a las virtudes de las personas. La ética no es subjetiva, es intersubjetiva, y eso es muy importante para Adela Cortina. Incluso ella hace mucho énfasis en la intersubjetividad de la ética. Y nos lleva o invita al interlocutor que tiene ahí a que los colegios y en la educación se impartan sobre valores de libertad, de igualdad, de solidaridad y de respeto mutuo. Y hace mucho énfasis en el respeto mutuo, en la forma de pensar, en la forma de expresar de las otras personas. Entonces, para mí, en ese sentido y en la entrevista que le hacen a Adela Cortina para ese conjunto de charlas que patrocina el BBVA España, entonces es muy importante eso y ella dice que no hemos elegido el carácter que tenemos. Eso no lo elegimos nosotros, eso viene impreso en los cromosomas y en la parte genética que nos correspondió. Eso pues por el lado de Adela Cortina. Entonces volver y hacía una crítica muy importante sobre la forma de impartir la ética en los colegios. Incluso porque hizo un comentario que habían profesores que se avergonzaban cuando les tocaba el tema de la ética. Entonces todas esas cosas las plasmó ella en esa conferencia. Esa es como mi intervención frente a esto, y ya frente a su participación en el concurso, ya miramos ahora si vamos a tocar ese tema. Muy bien, muchas gracias. Eso es una exposición desde las categorías que encontró el compañero Juan Alberto. Muy importante eso. Se abre el debate. Continúen. Bueno, profe. Adelante, compañero. De Adela Cortina nos dice que... ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Luis. Ella dice, todo ser humano debe vivir, actuar y fomentar los valores humanos. O sea que es una persona que siempre le agrada que seamos conscientes
de nuestro actuar y que siempre estemos atentos como a ser útiles, a servir a las personas, a vivir contentos. Ya dice, tenemos que vivir felices. Entonces, ahí me queda como la reflexión, si yo soy feliz, seguro que voy a enseñar muy bien, porque si yo voy como maestro o como ejemplo a, a dar alguna enseñanza, pues seguro que no va a ser agradable para las personas. Entonces ella dice, no, hay que primero ser justos y ser felices para llegarle a las personas. También nos dice, todo ser humano debe tener un carácter, y ese carácter cómo se va adquiriendo a medida que uno va creciendo o madurando, ¿no? Digamos que cuando uno inicia la vida tiene una forma de pensar muy diferente, y a medida que transcurren los años va tomando como más conciencia, va analizando las cosas que a diario debe uno realizar. Entonces para ella el carácter es como la enseñanza que va uno adquiriendo en la vida. Y ella dice, ese carácter uno lo debe ir mejorando, y uno al mejorarlo, pues le va dando enseñanza a las personas. Es difícil hoy en día, pues, porque hoy en día se facilita la información, la comunicación, es instantánea. Entonces, eh, las redes sociales influyen mucho en el actuar de las personas. Muchas veces las personas no actúan por sí solas, sino porque eh, se dejan como instrumentalizar por, por las cosas que escuchan y repiten y repiten y repiten. Entonces, puede cambiar su forma de actuar, su carácter, pueden cambiar sus hábitos inclusive. Entonces ella pues se enfoca más en que seamos personas que utilicemos nuestra enseñanza en bien de los demás. Lo importante para ella es llegar a ser buenas personas y darle buenas enseñanzas al que viene de abajo, va creciendo. Pues eso es más o menos lo que yo le he podido prestar a la cortina. Muy bien, Luis Eduardo, qué bien. Muchas gracias, Luis Eduardo. Tocas puntos muy importantes. Si eso del carácter y cómo se va convirtiendo el asunto de la reflexión ética en una cuestión muy práctica, muy práctica. Bueno, alguien más que nos quiera compartir sus ideas, sus criterios. Como siempre les he dicho, nunca crean, ay, es que yo estoy pensando aquí como una bobada. No, para acá en nuestras reflexiones, todos nuestros puntos de vista, después de que hayamos leído los textos, es cómo el texto nos ha influenciado, ¿cierto? Cómo el texto nos ha tocado. Algunos un mismo texto sucede con la poesía también, con la literatura, y a veces también con los textos académicos de filosofía. Al uno lo toca por un lado, al otro lo toca por otro, al uno le mueve una fibra, al otro le mueve otra, al uno le suscita un pensamiento, un criterio, al otro le suscitará otro. Entonces, no se preocupe por eso. Adelante, vamos a escuchar a Omaira María Montes Atortúa, a quien siempre nos agrada con sus sesudas y sus muy atinadas lecturas. Adelante, Omaira. Buenos días, compañeros. Bueno, de antemano, gracias al profesor por remitirnos a escuchar a esta excelente ponente, quien es Adela Cortina. Muy agradable este video, la conversación que ella tiene y ese poder como para conquistar al que lo está escuchando, porque siempre terminó el video y uno quería como escucharla más, entonces es un muy buen referente para tenerla en cuenta. Bueno,
Ella comienza pues el video explicando de antemano lo que significa ética, ¿cierto? A la definición que parte del ethos, que quiere decir carácter, y cómo es que vamos formando nosotros ese carácter, de acuerdo a unas predisposiciones, ¿cierto? Estas forman el carácter de las personas, es fundamental para tomar las decisiones en la vida. Y ahí se remite también en cuanto a las virtudes, y dice que es que las virtudes los griegos la tenían con una palabra muy exclusiva que era areteikle, el profesor me corrige ahora, y que es busca de esa excelencia. Entonces necesitamos un tipo de don para ser felices. Bueno, luego nos remitimos a la pregunta concreta que, ¿cómo educar en la ética? Entonces, como lo dijo también el compañero Juan Alberto, hay que hacer una distinción entre lo subjetivo y lo intersubjetivo. Realmente aquí la ética se trata de la intersubjetividad. ¿Por qué? Porque es que no se construye desde una sola persona, se va construyendo entre todos conjuntamente. A lo largo del tiempo que ha pasado nos hemos dado cuenta que robar es malo, que la corrupción es mala, que todos estos delitos son malos, entonces ya empezamos a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces tenemos que tratar siempre de adoptar esa posición de querer hacer lo mejor, de adoptar siempre por lo bueno y por los principios morales. ¿Por qué? Porque es que nuestra sociedad debe saber qué es lo que quiere. También da un ejemplo y dijo, los niños, ¿qué pasa con los niños? Los niños en la casa ven a sus padres decir una cosa y hacer otra. Entonces, esa tarea hay que complementarla es en la academia. Por eso es fundamental la ética en la academia y en todos los sentidos. Es una materia de las, diríamos nosotros, la más importante, porque no solo son las matemáticas, las ciencias sociales y las otras, debe partir desde la ética y adecuar bien ese modelo pedagógico para poder que vamos estructurando la sociedad. Bueno, dice también, los valores siempre existen, nos ayudan a condicionar nuestra vida, pero hace falta una asignatura ética que trate cuáles temas y cuáles valores, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto mutuo, ese respeto que siempre debemos tener por los demás. También habla de la argumentación, que es súper importante, la argumentación en los docentes. ¿Por qué? Porque es que si no se tienen razones, se actúan con emociones. Bueno, también habla de la ética de la ciudadanía, no tratar de dañar a otros, y puso un ejemplo muy claro sobre los inmigrantes, que esto lo vemos hoy en día en todos los países, porque es una realidad que estamos viviendo, esa búsqueda por la sobrevivencia. Entonces, ¿qué se hablaba ahí? Que muchas personas le tienen como esa fobia a los inmigrantes porque llegan a buscar un trabajo y que de pronto por su necesidad entonces tienen que trabajar por la mano de obra más económica. ¿Por qué? Pero es por su misma necesidad, pero no quiere decir que vamos a tener que rechazar a esas personas. Entonces habla de la aporofobia, ¿cierto? ¿Qué es la aporofobia? Ella estuvo trabajando mucho en esta palabra y la incluyeron en el 2017 en la Real Academia, porque ella decía, bueno, hay xenofobia, hay otras palabras, entonces ella buscó esta palabra que se llama porofobia para hablar sobre el rechazo al pobre. Y que decía que es que la pobreza es la base cerebral para que sea un fenómeno universal. Entonces a nosotros nos gusta relacionarnos con otras personas que piensen como yo, que tengan los gustos como yo, ¿cierto? Y vimos eso en una sociedad del intercambio, del contrato, siempre doy para recibir. Y también lo dijo, yo soy educadora, sí, pero doy clase porque me pagan, ¿cierto? Entonces el que no puede dar nada interesante lo rechazamos. Bueno, y por último, pues una partecita sobre la libertad, que decía, para conquistar la libertad debemos saber
¿Qué tipo de libertad estamos hablando? No se trata de libertad entendida como independencia, ya que esta no atiende a responsabilidades, porque hacer sin mirar a quién se daña no es libertad. La libertad hay que conquistarla y reclamarla para los demás. Debemos de insistir mucho en nuestro derecho de participación en lo público. Muchas gracias. Gracias a ti, Omaira, gracias a ti. Qué bien me pegó eso último que dijiste, lo público. Pensar en lo público. Eso es con lo que terminaste tú, es con lo que vamos a empezar dentro de 8 días con María Teresa Uribe, hincapié, la ética en lo público. Bueno, ¿alguien más? Ya tenemos muchos elementos. Adelante, Manuela Bedoya. Qué bueno escucharte. Buenos días. Buen día. Bueno, profe, lo que yo vi pues, en el video, ya, pues, ya los compañeros han dicho que hay algunas cosas, que pues necesita carácter, que no todas las personas nos vemos pues como con esa ética, sino que los padres son los que nos van por ejemplo, de pequeños, de que es la ética, las virtudes. Y debido a eso, vamos viendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque Manu, hola. casi no Hola. se te escucha por allá como escondido, como si estuviera Sí, como... sí, se está escuchando muy mal. Ahí, habla bien. Hola, ahora sí. Sí, mejor, mejor. Profe, bueno, yo pienso que, bueno, ya que los compañeros hablaron pues de que era esto, significaba carácter, que todos no nacemos pues como decir con esa ética, sino que a lo largo de la vida donde vamos adquiriendo ese tipo de carácter, ella habla también de que los primeros que nos van enseñando esos son los padres. Hay algo que Juan Alberto tocó y era que teníamos que ser coherentes, que los docentes tenían que ser coherentes. Y ella en una parte dice que los padres y los maestros son los ejemplos de nosotros. Y eso es verdad, porque muchas veces nosotros como hijos vemos o tomamos el mismo camino o vemos que es lo bueno de los padres. Y uno siempre toma lo bueno de los padres. Y de ahí parte todo. Todo viene desde casa, las virtudes vienen desde casa. En el colegio no nos enseñan nada de ese tipo de cosas. O sea, en el colegio nos enseñan matemáticas, nos enseñan asignaturas, pero las virtudes van desde casa. Los modales, a ser honestos, a ser juiciosos, eso va desde casa. Bueno, ella dice que si la ética pues, que es ética o es cosmética. Entonces ella dice que cada cual da la imagen que quiere dar. Porque en sí, cuando ya se cae el maquillaje, por debajo no hay nada. Entonces ella dice que hay que aplicar más la ética y no la cosmética, que hay que ser como somos, que no hay que demostrar algo que no somos con solamente los frutos de nosotros. Ya eso es lo que yo entendí, que hay que forjarle el carácter de cada cual, que cada cual tiene que tener su buen carácter para ser buenas personas duras. Que eso ya de cada cual, aprender lo bueno de las personas, de los padres y de los maestros. Gracias. Muy bien, a ti, Manuela, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Profe. Dime, Samantha. Adelante, Samantha. Bueno, yo creo que ya los compañeros dijeron como lo que básicamente la autora estuvo pues manifestando y exponiendo pues durante el video y lo que hemos visto pues últimamente. Todo tiene mucha relación, todo está conectado. Yo creo que la mayoría de los autores que hablan sobre la ética han tenido como la misma perspectiva acerca de
debe ser el ser humano y acerca de cómo debe forjarse la sociedad, ¿cierto? Todos tienen la misma perspectiva, es muy excepcional pues el autor que toque como un lado diferente, pues que trate como de forjarnos diferente en cuanto a lo que la ética ha sido acostumbrada a tratar. Pero sí me gustaría tocar un tema en específico frente a este video que estuvimos viendo y es la vocación. La vocación es el valor fundamental para que un ser humano sea un buen profesional y en el caso de ser docente creo que es, o sea, el principal factor para que alguien sea un buen profesor es que tenga vocación. Uno como estudiante definitivamente siempre nota cuando un profesor hace las cosas porque realmente le gusta, porque realmente le gusta enseñar, porque le gusta interactuar, porque le gusta crear una relación o realmente dejar una huella en nosotros como estudiantes. Uno lo nota. Uno nota su disposición, uno nota su amor, uno nota su pasión. Entonces, creo que la vocación es, o sea, un pilar fundamental en todo este tema de la ética, porque realmente yo creo que usted conoce mi situación frente a esta carrera y realmente hacer las cosas con vocación sí marcan la diferencia. Puede que no seas tan bueno intelectualmente en eso, pero como tenés esa pasión y ese amor por lo que haces, o sea, creas un cambio o realmente lo haces bien. O sea, la vocación es súper importante, la pasión por lo que hacemos, que es algo que de todas maneras, por ejemplo, tú sabes que yo empecé a estudiar esta carrera sin querer estudiarla y sin embargo ya con el pasar de los años y de estar en la universidad y de interactuar y de leer pues todo lo que nos ponen a leer y de ver tantas materias y de aprender a ver el derecho de otra forma, le he ido cogiendo amor y he ido viendo que hay muchísimas cosas muy interesantes que puedo rescatar de esta carrera, que hay personas que me enseñan demasiado, de las que puedo aprender muchísimo. Entonces, muchas veces hay muchas materias, profe, en las que yo tengo muchísima afinidad y yo jamás me imaginé cuando empecé a estudiar esto que fuera a tener tanta afinidad con eso. Entonces, poco a poco estoy forjando mi carácter y mi vocación en esta carrera. Entonces, es como entrar en contexto con esto, en esto de la vocación y el carácter que nosotros mismos forjamos. Entonces, mira que yo empecé a estudiar la carrera sin tener ese carácter de abogada, sin querer estar ahí, sin querer leer las cosas que nos ponían, sin tener ese amor por la carrera como yo veía a mis compañeros y miraba a mi lado, esos compañeritos míos se sentían felices de estar ahí y yo no, pero poco a poco fui creando ese carácter y ahora me gusta y ahora me apropio de las materias y me encanta exponer y participo y ahora disfruto muchas cosas. Entonces, poco a poco uno va aprendiendo a amar lo que uno hace. Qué gusto escucharte esas palabras, Samantha. Qué gusto. Ya, algo más, Samantha. Nos No, yo encanta. creo que está bien. Bueno, nos encanta. Ahorita volves. Omaira, ¿querías decirnos algo? No, profe, ya voy a bajar la mano. Démosle la oportunidad a otros Bueno, bueno. ¿Alguien más? Bueno, compañero, pero yo creo que soy el único, bueno, pero Adelante, Lucho. Pero sinceramente no he visto el video. Yo he leído varias cositas de ella. He conocido, pues he visto a lo largo del tiempo que ella ha sido, pues, de cita en este tema. Pero sí me le quiero comprometer a ver el videito y si me da la oportunidad dentro de 8 días dar mi aporte al caso.
Listo. Bueno, ya dentro de 8 días estaremos en otro tema, vamos a ver, pero sí, te esperamos por aquí con tu compromiso, Luis. Gracias. Bueno, Jefferson, adelante, escuchemos a Jefferson. Sí, doctor, buenos días, compañeros. Este video de Adela es en un contexto de una España muy xenofóbica en esos tiempos, ¿cierto? Pero tiene unos elementos muy interesantes como en el contexto en que vivimos nosotros, los colombianos, y es que cómo se ha utilizado el lenguaje, el discurso político para mentir, lo dice Adela, para mentir, para engañar. Y ella también habla mucho de para qué sirve la ética. O sea, la ética nos ayuda mucho a reflexionar y, y a idear cambios sociales, porque eso es como, ¿para qué sirve la ética? Para idear cambios sociales. Y pienso pues que es el momento de nosotros como colombianos y pueblo en esta situación del COVID de llevar un cambio social a través de esos elementos que Adela en ese discurso bonito que ella utiliza como el discurso, ¿cierto? Que lo vemos mucho en los políticos. También me gustó mucho ella como dice que el cerebro es de plástico, o sea, lo podemos moldear. Eh, y pienso que para moldearlo, ella también da muy la solución, porque el contexto que vivimos es el pluralismo. O sea, hay que utilizar el pluralismo y en vez de rechazar tanto a los pobres como tenemos que pensar en un cambio de modelo económico, ya. Este modelo económico de esta separación de lo público y lo privado no, no nos ha llevado a nada, nos ha llevado a una desigualdad muy grande. Y también pienso que es el momento de utilizar los potenciales de toda esta gente que ha ingresado también como nosotros hablamos también, aquí también estamos viviendo algo parecido con los venezolanos. Uno piensa de que llegan son los venezolanos, todos son los más malos, los que nos enviaron a nosotros como los más delincuentes, pero no, hay gente también muy buena y que uno debería como de potenciar más esas habilidades entre ellos y nosotros, aprender también de esas habilidades, de ese pluralismo que tenemos con los eh, eh, indígenas, también que tienen unos potenciales muy bonitos y es el momento de llevar a cambio estas prácticas sociales. ¿Sí? Gracias, Jefferson. Tocas una categoría bien importante, el contexto, los contextos. Me gustó mucho esa apreciación, mi querido compañero. Bueno,